Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de la clase número 4 de salud mental de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y María Clara es mi nombre y me acompaña el doctor Aymar y el licenciado Hernán López Morales. Estábamos dando ideación, estábamos trabajando sobre las ideas delirantes y otro tipo de ideas, ¿no? Eh, Les quería decir, estaba pensando en esta pausa, que una de las características de la certeza de la idea delirante es que la idea delirante es amada por el psicótico, es amada, muy amada por el psicótico, y no abandona fácilmente ese lugar de ninguna manera. Vamos a ver la diferencia de la idea obsesiva, ¿no? Que la idea obsesiva se da en la neurosis, es una idea también, ahí tienen la definición de Beta cuando habla de las alteraciones cualitativas y toma la idea obsesiva que dice es una idea errónea, error reconocido, pero ahí a continuación enseguida dice reconocida por el enfermo, dice. Así como el delirante clásico, digamos, de psicótico, no abandona la idea y la ama y la reconoce como una verdad de su ser, la idea obsesiva también muestra una verdad, porque hay pérdida de realidad tanto en neurosis como en psicosis. ¿Eh? No es que la pérdida de realidad no es únicamente dominio de la psicosis, sino que también se pierde un poquito de realidad cuando estamos en el campo de la normalidad, de la neurosis. La idea obsesiva, que es una idea insistente sobre algo, que también dice Beta, motiva el acto, que son los rituales obsesivos, ¿no? O que afecta, toma la afectividad, pero es muy interesante porque el que tiene una idea que calificamos como obsesiva, sufre por esa idea obsesiva. Esta cuestión de sufrir, cuando alguien, con respecto a algo de su ser, eh, lo quiere mantener, esa es típica de la idea delirante de la idea delirante. En cambio, el neurótico obsesivo dice, no puedo dejar de pensar en tal cosa, quiero sacármelo de encima y vuelvo siempre a lo mismo. No puedo dejar de pensar en tal cosa. Ese enojo con respecto a lo que pasa se llama egodistonía. Ego yo. Distonía es que estoy en desacuerdo. Egosintónico es que estoy de acuerdo. ¿Se entiende esto que expliqué? Egodistonía es una idea egodistónica. No quiero tenerla y no me lo puedo sacar de encima, pero estoy obsesionado con tal cosa. No sé si, Hernán, querés plantear algo de cómo entienden ahora. ¿Por qué no abrís un poquito eso, Hernán? ¿Cómo se entiende ahora la idea obsesiva y la neurosis obsesiva descrita por Freud? ¿Cómo la entienden ustedes? Todo el mundo dice lo mismo. Tiene hasta hay una obra de ¿Te teatro que referís a, sí, trastorno obsesivo compulsivo claro, el TOC, el o famoso. TOC, ¿no? Como se suele denominar habitualmente. Tal vez tenemos un rato hoy para comentar, no sé si llegaremos a terminar la parte de psicosemiología, pero tenemos un pequeño comentario, tal vez la semana que viene, relacionado a esto que comenta María Clara, que es muy importante, que empezar a abrir a esta lógica, que es empezar a entender el diagnóstico también desde diferentes lugares. Ya María Clara algo mencionó creo que hace un par de semanas, ¿no? Entendiendo el diagnóstico desde un modelo estructural, psicosis, neurosis, perversión, ¿no? Y desde una lógica más fenomenológica, ¿sí? O de indicadores clínicos, que es más propio de las tradiciones em, más digamos, de tradición estadounidense, ¿no? Enteramente relacionada a los manuales diagnósticos, se hace, digamos, diagnóstico a partir de la identificación de determinados indicadores clínicos, ¿no? O sea, son 10 indicadores clínicos prototípicos, de los 10, al menos 6 Más que debe clínicos presentar este diría paciente. observables, ¿verdad? ¿No? Porque no Observable, sí. constituyen una clínica, ¿no? Ujú. Sí, ya vamos a ver que son manuales ateóricos, ¿no? Son observables
y en esa organización de esos observables es que podemos definir. Esto es importante porque vamos a ver que no son, digamos, conceptos intercambiables. La neurosis obsesiva con el trastorno obsesivo compulsivo. Van a parecer muy parecidos, van a haber algunos elementos que puedan tener en común, pero el basamento teórico detrás de estos diagnósticos es distinto y es en esa lógica que en las próximas clases vamos a trabajar también esas tensiones, ¿no? Entre una dimensión estructural de lo psicopatológico y estos aspectos más descriptivos y observables que hoy son lo que se resume en los clásicos manuales diagnósticos como el DSM o el CIE-10. Ujú. Gracias, Hernán, la idea obsesiva, digamos, ¿no? A la gente le encanta llamarse obsesivo. Freud decía que la natural tendencia es a una descarga en el cuerpo, y la descarga en el cuerpo está relacionada al ataque histérico. Entonces, decía que la tendencia que más está es a constituir una histeria. ¿Qué es histeria? Aparece el deseo como insatisfecho, ¿no? Eh, Lacan va a decir, claro, lo que pasa es que aparece la histeria, ¿no? La, la neurosis histérica, porque el deseo es insatisfecho. Y como el deseo por su estructura siempre queda insatisfecho, digamos, eh, lo que más se ve es eh, gente que estructuralmente es compatible con un diagnóstico de histeria. Una cosa es tener una estructura histérica y otra vez sintomatológicamente tener una histeria sintomática. Esto es muy importante. Los neuróticos podemos distribuirnos en histéricos, neuróticos obsesivos y fóbicos por estructura, pero podemos ser más o menos sintomáticos. El problema no es la estructura, el problema es la sintomatología. Se entiende que hay estructuras más sintomáticas y estructuras que, quiere decir, cuando digo sintomáticas, es que están más desestabilizadas, y estructuras que teniendo la misma estructura están más rectificadas. ¿Se entiende eso? Eso es muy importante para ustedes, para los 15 que están acá, no sé. No, profe, Muy perdón, yo no entiendo claro, de qué depende. claro. Porque que vos digas, vas a ver cuando veamos neurosis, ¿no? Vas a decir, bueno, hay estructuras, hay tres tipos de neurosis: histeria, neurosis obsesiva y fobia, ¿no? Ahora, eso es la estructura del sujeto, la estructura subjetiva, se llaman estructuras clínicas freudianas. Esa es la estructura en donde uno funciona de una manera, el deseo aparece como insatisfecho en la histérica, como imposible en la neurosis obsesiva y prevenido en la fobia. Ahora, puede ser que la estructura sea esa, pero el sujeto no esté sintomático con respecto a eso. Pero entonces podemos ver estructuras desestabilizadas y estructuras rectificadas, estabilizadas, tanto sea en la psicosis como en la neurosis. Entonces, no es que decir, vieron esas famosas cosas que se dice en la guardia, ahí viene una histérica, ¿no? Un ataque de histeria. Ahora le dice más un ataque de pánico, porque cambiaron el ataque histérico por el ataque de pánico en la guardia, ¿no? Que no saben muy bien ni lo que es, no sé qué, pero ellos rápidamente hacen ese diagnóstico que ustedes van a tratar vamos a tratar de enseñarles que, puede haber detrás de esto fenoménico, como decía Hernán. Digamos, una estructura histérica puede ser alguien que con respecto a su deseo tenga determinados problemas, tenga determinadas cuestiones en relación a sentirse algunas veces triste, algunas veces deprimido, algunas veces pensando que no logra lo que quiere, que está frustrado con respecto, pero lo va llevando bien. Entonces es una histeria, tiene una estructura histérica, pero compensada. En cambio, si una persona tiene ataques de ansiedad, con esa misma estructura, tiene ataques de ansiedad, se siente sensaciones corporales que le impiden amar y ser amado, ¿no? ¿Saben cómo define Freud la salud mental? Freud define la salud mental como amar y trabajar. Qué raro parece en estos tiempos, ¿no? Donde la salud mental pareciera que es
tener éxito por Instagram, ¿no? Pero Freud dice, ¿qué es estar bien en salud mental? Poder amar y poder trabajar, ¿no? Es interesante porque él le quita esa tendencia al goce que hay ahora en la vida contemporánea, ¿se entiende? Por ejemplo, yo sé, inventarse un semblante, un personaje ahí por Instagram, ¿se entiende? Y estar luciéndose, yo qué sé, determinados aspectos de la persona. Pero este poder amar y trabajar, que sería de alguna manera poder sobrellevar la supremacía de la naturaleza, los problemas que tenemos con nuestro cuerpo y los conflictos que tenemos con los otros, pueden ser sintomáticas, puede traerle mucho dolor a la persona, y la persona concurrir a una psicoterapia, ¿no? a un psicoanálisis, como para preguntarse qué es lo que le pasa. Entonces, de esa manera, nosotros podemos pensar justamente que una cosa es el diagnóstico de estructura y otra es la sintomatología que puede traer una descompensación dentro de esa estructura. ¿Quedó más claro o no? Por ejemplo, un neurótico obsesivo. Un neurótico obsesivo puede ser un neurótico obsesivo porque piensa de cierta manera, digamos, dice Freud, en lugar de tener catetizado, a ver cómo les puedo explicar, en lugar de tener muy presente el cuerpo como los histéricos, tiene catetizado, tiene generado más el nivel de la obsesión. Entonces, en ese punto, la gente cree que cualquier persona que tiene ideas con las que les hace sufrir es un neurótico obsesivo, y no es así. Es más difícil de entender, es mucho más difícil, requiere años de propio análisis, de estudiar mucho, mucho, mucho como para entender esto, pero básicamente les queremos plantear esto. Las ideas las ideas obsesivas, el lapsus tiene sentido porque es una idea que aparece con recurrencia, es egodistónica con respecto al paciente, el paciente se la quiere sacar de encima y no sabe por qué siempre vuelve a esa pregunta. No sé si se acuerdan de alguna película, algún caso que hayan visto, algo en donde ustedes puedan pensar, o esta persona es un neurótico obsesivo. ¿No? Lo compulsivo tiene que ver con lo egodistónico y lo impulsivo es egosintónico. Entonces ahí van a tener, digamos, un neurótico obsesivo que se pregunta constantemente por qué, por ejemplo, escuchaba una persona, ¿no? Un paciente un neurótico obsesivo, que decía, bueno, sí, lo que pasa que mis hijos no resultaron como yo pensaba, y en realidad, ¿qué me pasa con respecto a eso? Porque en algo fallé. Ven que siempre hay una verdad dicha en el síntoma. Eso es así, algo le pasa con respecto a eso. Pero bueno, es una idea insistente que él dice, esto me hace sufrir tanto. Y no es una idea, siempre la realidad se presenta de una manera para las neurosis o como insatisfactoria, o como imposible, o como prevenida. Para la psicosis, con ideas delirantes. ¿El pensamiento intrusivo tiene que ver con lo ego distónico o no necesariamente? Es muy interesante la pregunta, Agustín. ¿Querés que tenés cámara o no? Porque lo intrusivo, pregunta interesante, ¿no? Si es que se impone, y el paciente no se lo puede sacar de encima, hoy estoy sin posibilidad de hablar, pero puedo escribir, ok. Bueno, lo intrusivo puede ser tanto una idea delirante que se le impone y te dice, por ejemplo, voy a dar un caso, ese caso es de Velasco. Un pibe, un pibe veía una actriz en ese momento, no sé si era Adriana Broski, no sé, como si fuera ahora una chica sexy, que no sé, alguien de la televisión, no sé qué. Entonces, a él tenía una erección, ¿no? Tenía una erección. Entonces, ¿qué hacía? Ponía un repasador arriba del tocón.
para que los rayos que del tocón emitían no les hiciera tener una erección. Fíjense que ahí lo que aparece es que no hay un sujeto que entiende que se calienta porque ve una mina linda por televisión. La psicosis consiste en eso, en borrarse en la subjetividad de esa idea. Ven que la erección era compatible con ver a la vedette que en ese momento estaba de moda. La cuestión es que él pensaba con respecto, eso es una idea intrusiva, por ejemplo, un rayo de afuera me mete una idea, aparato de influencia. Entonces, en la psicosis aparece esta idea de lo intrusivo que entra desde afuera y hace una abolición de toda voluntad. El neurótico, el pensamiento, uno puede decir, no me puedo sacar tal idea de la cabeza, soy una pelotuda, estoy angustiada con tal cosa, y también les un poquito intrusivo, pero ¿cuál es la gran diferencia? En que en la neurosis uno reconoce que está sometido a eso porque está preocupado y no se puede sacar la idea de la cabeza. Hay una idea de subjetividad en el medio, ¿se entiende? Es como la señora que pensaba que le dolía el pecho cada vez que iba a llover. Claro, pero por algo se lo comenta a Lucía. Se lo comenta a Lucía porque duda un poquito de la idea. Entonces, es muy interesante la pregunta. Cuando nosotros hablamos de pensamientos intrusivos, lo vamos a dejar un poquito pensado para la psicosis, pero quiero decir, el pensamiento, una vez que nos molesta, siempre lo tomamos como la puta que lo parió, ¿para qué vengo a volver a pensar en esto si no voy a solucionar el problema? ¿Sabés que no me puedo sacar tal idea de la cabeza, dicen los neuróticos, desde que me contó tal cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, siempre tenemos un estado de ajenidad con lo que nos pasa, pero también tenemos un estado de articulación con lo que nos pasa, y esa diferencia es la subjetividad. ¿Se entendió lo que dije o lo contesté muy difícil? Si no, me pueden ayudar Marcos o Hernán. Bueno. ¿Se entendió? Ahí dice que te puso que sí, Agustín. Claro. Ahí, Porque la autorreferencia, a ver si diferenciamos esto. La autorreferencialidad es que viene hacia mí, viene y me involucra por una ley ajena a mí. Cuando uno, en cambio, tiene una idea que se le torna obsesiva, la refiere dentro de la neurosis al campo de uno mismo, la toma como propia y advierte que es o una pelotudez o una insistencia o algo que uno no puede resolver o algo que lo preocupa mucho. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que parece una materia fácil, pero es una práctica difícil. Bueno, ahí también aparecen las ideas fóbicas, que hay una larga lista de ideas obsesivas. Acá aparece, en la página, no sé qué página es, en la página 18 aparecen las ideas obsesivas impulsivas, que son las egosintónicas, digamos. Lo piensa y lo hace en una total armonía, digamos, ¿no? Pero en general las ideas obsesivas son compulsivas, digamos, el paciente se las quiere sacar de encima. Y aparecen muchos nombres, que yo no lo sé, de las ideas fóbicas. Las ideas fóbicas tienen que ver con los temores, que es la fobia, una forma de relacionarse con el mundo en relación al miedo, al temor. Entonces aparecen todos los temores, digamos, más habituales, ¿no? La nosofobia, que es miedo a enfermarse, aparece la silofobia, digamos, miedo a la sífilis en su momento, bueno, yo qué sé, la tanatofobia es el miedo a la muerte, pero en realidad no les vamos a tomar cada uno, ¿qué es la miofobia? Al miedo a los ratones, ¿no? No les vamos a tomar eso, pero terminan en fobia y adelante aparece el sustantivo en general con su raíz griega. Eso es en realidad lo que aparece habitualmente. Pero ¿qué es la idea fóbica? Es la idea relacionada
a un temor, a un miedo que no llega a ser delirante. Ven como el miedo a enfermarse, el miedo a que nos amen, el miedo a que nos critiquen, el miedo a que nos rechacen, son los temas que nos convocan a los neuróticos y a los psicóticos son los mismos. El tema es cómo es tratado en una estructura neurótica y cómo es tratado en una estructura psicótica. Pero los miedos que tenemos, las ganas que tenemos, son los temas que nos convocan a los neuróticos y a los psicóticos son exactamente los mismos. Lo que pasa es que la tramitación es muy diferente por la subjetividad y la estructura del sujeto que hay ahí. Bueno, ahí está la diferencia de idea fija, sobrevalorada, ¿no? Bueno, que después lo verán. Yo ahora no lo voy a tomar porque si no, no termino más. Bueno, y entonces ahí tienen elaboración de pensamiento. Lo que me interesa plantearles de la elaboración de pensamiento es algo que ya se los planteamos en su momento en psicología, que es la asociación libre, que es una de las formas de la entrevista, de la sesión para el psicoanálisis, que uno diga lo que se le ocurre, hable, y porque hay una ley de asociación que tiene que ver con las leyes de asociación del inconsciente, que son metáfora y metonimia. Pero las leyes aristotélicas, esto de la asociación por contigüidad temporal o hechos o estímulos, esa es la metonimia. Ley de asociación por contigüidad espacial, ley de asociación por semejanza, ley de asociación por semejanza externa e interna, ley de asociación por contraste y en oposición. Y entonces el pensamiento se va estableciendo y va logrando, acuérdense, instante de ver, tiempo de comprender, momento de concluir. Bueno, anda Virginia. La cuestión de poder llegar a un juicio es justamente el juicio es conclusión, ¿no? Es conclusión a la cual nos lleva cierta forma de ideación. Pero sí, lo que ahora Marcos le va a dar, así yo descanso un poquito, son alteraciones del ritmo y alteraciones en la coherencia de la asociación de ideas, porque eso es importante y es un clásico dentro de la psiquiatría clásica. ¿Lo podés comentar un poquito lo de ritmo Sí, y coherencia? bueno, sí, ahí hace una referencia un poco a lo que hablábamos en cuanto al ritmo, charlábamos hace un rato, en el pensamiento lo tomamos como taquipsiquia, bradipsiquia, vendría a ser, digamos, la cuestión que él toma como tempo psíquico, o sea, vendría a ser una cuestión más así vinculada al tiempo, ¿no? En cuanto al ritmo al ritmo del pensamiento. O sea, normal es cuando, digamos, ese tiempo lleva una cierta cantidad de palabras, por decirlo de una manera, por minuto, y el acelerado es lo que nosotros llamamos como la taquipsiquia y el disminuido retardado, la bradipsiquia. O sea, esto es básicamente lo que vimos en ideación, ¿no, María Clara? No habría mucho más, me parece, como para No, agregar. no. Y después la coherencia tiene que ver con la posibilidad de que esa persona sostenga una idea directriz, o sea, que pueda seguir una idea directriz en cuanto a su pensamiento, a su ideación. Cuando Es, esa idea directriz claro, se altera, aparece lo que es la incoherencia, que es cuando uno no le comprende lo que está diciendo. Muchas veces pasan pacientes con, bueno, déficit cognitivo, como con una demencia ya avanzada, donde uno complica seguir o no le puede comprender lo que está diciendo porque no hay una asociación de ideas adecuadas y el paciente tiene una incoherencia este, en su pensamiento. eh, No sé si mira, había algo más Marcos, acá que decía. Sí, ah, sí, creo que sí. No sé si había algo más de esto. no, está Después, bien no. porque Quería hacer un comentario en relación, no te quería cortar recién cuando hablabas de lo que es la idea obsesiva, que acá dice que no condiciona la conducta o solo lo hace en parte. Muchas veces, si el paciente tiene una neurosis obsesiva grave, yo creo que
condiciona Condiciona, bastante la conducta, ¿no? muchísimo. Porque hay pacientes que por estas ideaciones, si bien reconoce el enfermo, que es la diferencia de la psicosis, como dice acá, error reconocido por el enfermo tiene conocimiento, el paciente, de su idea errónea, ¿no? Sabe que esto que está pensando de alguna manera no es normal, por decirlo de alguna forma, a diferencia de lo que vimos recién en la psicosis, que había certeza, autorreferencia y irreductibilidad de la idea, esta conducta muchas veces se ve alterada. ¿Por qué? Porque si tengo una idea de que si, no sé, hago tal recorrido, yo tenía un paciente que tenía una neurosis obsesiva grave y que cada vez que iba al consultorio tenía cierta cantidad de rituales y tenía que ir de determinada manera por determinado lugar, persignarse, y todo eso, mira si no vas a alterar el comportamiento. Su vida estaba totalmente afectada. Estamos hablando en cuadros más graves, ¿no? Habrá una neurosis obsesiva menos grave que no le va a afectar, como dice acá, en parte, pero yo creo Sí, que pero condiciona la modifica la conducta. acción. Sí. Sí, yo creo que sí, lo mismo que la afectividad, ¿no? Porque es una, si bien uno tiene conciencia del padecimiento, a diferencia de la psicosis, genera mucho malestar también. Y podríamos pasar ahora a juicio, porque ya lo tenemos bastante trabajado, ¿no? Hernán, no sé si viste ahí en la 20 de la síntesis de beta que hicimos, porque como ya trabajamos instante de ver y vimos senso-percepción, ¿no? Momento y tiempo de comprender, vimos ideación, pensamiento, ahora vamos a llegar al momento de concluir. Y el momento de concluir es el juicio, ¿no? ¿Qué es el juicio? Una conclusión. Una conclusión que se saca a partir de que se haya hecho cierto recorrido, ¿no? Entonces, ahí cuando dice definición y concepto, en la actividad psíquica mediante la cual el espíritu realiza una síntesis mental, nosotros vamos a poner también conclusión, ¿no? Llegamos a una conclusión y ahí lo plantea en etapa de elaboración y etapa crítica. Bueno, sí. Entonces, y hace una síntesis. Nosotros entendemos justamente que hay una etapa de elaboración del pensamiento que nos lleva a un juicio. Y dice, las perturbaciones son de orden cuantitativo, ven que siempre es lo mismo en psiquiatría, y cualitativo. Entonces hablan del juicio insuficiente, del debilitado, del suspendido y del desviado. ¿Querés, no sé, plantearlo a Hernán o Marcos, o lo sigo hablando yo, para juicio insuficiente? ¿Usted? ¿Quieren que los comente? No, no hay problema. ¿O querés Sí, hablar vos, sí, Hernán? entre los dos, sí. Bueno, ahí el juicio, el insuficiente, ustedes van a tomar insuficiente, debilitado, suspendido, desviado. Insuficiente es típico, como dice ahí, lo que sería hoy llamado la debilidad mental o el retraso mental. Es el paciente que nunca logró tener un juicio normal. O sea, siempre de base estuvo por debajo. Eso es un juicio insuficiente, ¿no? Nunca logró tener el juicio normal, sino que nació ya con una cierta dificultad intelectual y no Ahora logró llamado nunca cognitivo. Claro. cognitivo y ahora digamos, tiene ese juicio alterado, digamos, por un incompleto desarrollo, como dice acá. Che, El desviado, Hernán, sí, para Marcos, Hernán, ¿cuál es la parte esa del Bachelor que se toma para, ¿te acordás la pensamiento concreto y abstracto? Hay pruebas que toman los psicólogos para con pensamiento concreto y abstracto. ¿Te acordás el Bachelor en donde se planteaba, por ejemplo, uno le plantea a una persona que tiene trastornos cognitivos por debilidad mental, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un niño y un enano? Me acuerdo de esa pregunta. Por ahí, Bárbara, vos que estás ahí también te acordás. ¿Te acordás, Hernán, de esa que es el Bachelor en la parte verbal? Justamente que son pruebas que se toman en relación a ver si el juicio. Entonces, por ahí una persona que llega a un pensamiento concreto y no un pensamiento, una ideación concreta, pensamiento concreto y no abstracto, te dice, él igual porque los dos son bajitos. Y no puede decir, bueno, los dos son bajitos, el enano es bajito porque no creció, pero cronológicamente puede tener 50 años, y el niño es bajito porque le falta crecer. Ven que ahí está el juicio insuficiente. ¿Por qué? Porque toma dos observables y no puede hacer justamente una elaboración del pensamiento que le lleve a una conclusión adecuada de las cosas. Ahí eso, me acuerdo que era una de las preguntas del Bachelor típicas, no sé si ahora
no sé si habrán actualizado el Bachelor, esa era una típica de mis épocas de cuando les tomaban el Bachelor, pero para juicio insuficiente, digamos, no puede arribar a una conclusión adecuada porque no tiene un nivel de pensamiento y de ideación que le lleve a concluir esto. Por ejemplo, diferencias que requieren un pensamiento abstracto, ¿sí? Se queda únicamente con lo que ve. No sé si Hernán, ¿te acordás de alguna más o alguien quiere agregar algo más? Bien, Pienso esto que que, comenta María Clara, Bachelor es un test clásico de inteligencia, ¿no? De ahí proviene en gran parte esta idea de cociente intelectual, que es un indicador, una medida, como su palabra indica, un cociente, que determina la normalidad en términos de inteligencia. Dentro de esa forma de evaluar inteligencia hay diferentes criterios, ¿no? Verbales y más bien ejecutivos. La inteligencia no solo es verbal, sino que también es a la hora de, no sé, de ordenar cubos, de copiar patrones visuales, por ejemplo. Lo que comenta María Clara son subescalas clásicas de estos modos de evaluar, donde lo que se busca es esto mismo, digamos. Puede llegar a una cierta percepción de analogía, ¿no? Enanos y niños, hay cierta analogía entre los dos, pero la dificultad pasa en esta versión de la conclusión, cómo analiza esa información para llegar a una conclusión, ¿no? Y es ahí donde podemos ver algunas dificultades que van desde la insuficiencia o hasta el debilitamiento, ¿no? Que eso también nos va a permitir diferenciar clínicamente, no sé, cuadros más relacionados a la debilidad mental, ¿no? Conceptos más, o lo que hoy se denominaría de discapacidad cognitiva o intelectual, a algunas dificultades propias, por ejemplo, de estados demenciales, donde también podemos ver una alteración o disminución del juicio, pero ya por otras razones. Voy a pensar ahora si se me ocurre algún otro ejemplo de sobre todo la escala verbal. no, Sí, yo más para Bárbara, comprender sí, bien, ahora te doy la perdón, palabra, María Clara, Bárbara, a para. lo que iba, nosotros sí, por ahí el WIS o el Wessler lo utilizamos más en niños, tiene que ver con es como que lo que nosotros conocemos como el coeficiente intelectual, que ya lo que nosotros tenemos que ver más es el grado de funcionamiento de la persona, no tanto el coeficiente intelectual, pero es algo como buscado y que más las psicopedagogas lo estudian más con el nombre hoy de estudios neurocognitivos o neuropsicológicos. Dentro de ello está la comprensión de palabras, como qué es una manzana, las analogías, si yo tengo una banana, una manzana, una pera, ¿de qué se trata? Esa cuestión de esa analogía por ahí tiene mucho que ver con esa inteligencia que le hicimos cristalizada, que tiene que ver con la inteligencia innata. Después esto de contar historias, donde también, y después está esto de armado de cubos Perdón, Bárbara, o lo que es el armado de figuras. Eso Bárbara, por ahí más el ¿vieron el que cuando la tengo claro. doctora Eso les nos dijo? habla de un coeficiente intelectual que tiene que ver con la comprensión, que tiene que ver con lo verbal y con la cuestión como más lógica, que es con lo que uno trae, lo que no está puesto con la cultura. No sé si a eso te referías. Sí, sí. Por ejemplo, cuando la doctora Darling les planteaba esto de pera, banana, manzana, si la persona tiene idea de categorización y de clase, dice frutas. ¿Se entiende? Entonces, ahora, a veces la poesía juega con la metáfora. Entonces, hay una canción de Serrat, a Joan Manuel Serrat lo deben conocer, por lo menos de nombre, yo que sé, que se llama Locos Bajitos y alude a los niños, pero porque juega con eso, pasa más allá del juicio habitual y lo toma de una forma poética. Entonces, el nivel, yo considero que nadie es más inteligente de cómo puede hablar, digamos, ¿no? Yo creo que la verbalización tiene que ver con eso. Ustedes dirán, bueno, los sordomudos son una particular forma en donde pueden expresarse de una manera particular, pero no siendo sordomudos, en general el lenguaje que tiene la persona, el campo semántico, es más amplio en la medida que más inteligente se es, que más en contacto con la cultura está, obviamente. ¿No? Pero, y como dice la doctora, hay como cuestiones que tienen que ver con lo nato. Hay gente que es más despierta, hay gente que no vino, ¿no? No vino con tantos chips. Les quiero recordar que justamente la falta de nutrición y la falta de estimulación en los niños es lo que hace que la gente, que un país pueda tener gente más inteligente también. No es que solamente influye eso, pero es una condición necesaria. No, aunque no suficiente, es necesario
que los niños y niñas puedan alimentarse correctamente para desarrollar un juicio suficiente y una capacidad cognitiva suficiente, porque si no, si el precio de los alimentos es alto, si la gente sufre desnutrición e injusticias, puede desarrollar muchísimo menos su campo semántico. Los que hemos tenido la suerte de tener una familia, de tener una determinada condición social, un estímulo social y todo lo demás, bueno, por ahí hemos podido desarrollar algunas aptitudes naturales que otros no lo han logrado por las condiciones sociales, ¿no? Así que es muy importante lo que acabamos de decir. Hay gente con juicio insuficiente, digamos, y bueno, y está asociado a esto de, ahí aparece una palabra, frenasténico, frenas es mente, por eso aparece esquizofrénico, que es mente dividida, parafrénico, que es mundos paralelos frénico. Y acá lo que aparece es, ahí me apareció un mensaje de WhatsApp, lo que aparece es frenasténico, digamos que justamente es el nombre psiquiátrico en la psiquiatría clásica que se le da a lo que ahora se llama trastorno cognitivo, ¿no? Porque ahí si no, no van a tener idea de lo que es el síndrome frenasténico. Entonces ese sería insuficiente, como dijo el doctor y la doctora y Hernán, y el licenciado no llegan nunca, casi doctor también, o sos doctor Hernán vos, casi doctor. Aún no, bueno, doctor en psicología, aparece justamente cuando no se arribó a ese juicio. Hay mucha gente, mucha más gente de la que ustedes piensan que no arriba a juicios, que tiene juicio desviado, perdón, el juicio insuficiente, ¿no? Y se las arregla bastante bien en la vida. Bueno, ahora seguimos por el juicio debilitado. ¿Lo decís, Marcos? Sí, el juicio debilitado, a diferencia del insuficiente, como dice acá el cuadrito de beta, los dos son alteraciones cuantitativas en cantidad, pero la diferencia cuando veíamos recién que el juicio insuficiente tiene que ver con esto que recién María Clara les marcó del incompleto desarrollo psíquico, por eso hace más referencia a lo que es la debilidad mental, ¿no? Y el debilitado es cuando esa alteración cuantitativa, esa disminución o deficiencia, tiene que ver con algo que está relacionado con una capacidad anterior, o sea, tenía el juicio conservado y en algún momento esa alteración, ese juicio, perdón, se altera, disminuye y se debilita. Eso pasa en justamente el síndrome demencial. O sea, es diferente. Uno nació, por decirlo de una manera, con un juicio insuficiente, porque cuantitativamente es menor, y el otro tenía, que ese es el insuficiente, y el debilitado nació con el juicio conservado, en teoría, ¿no? Y se fue debilitando, o sea, o por lo menos se debilitó en relación a cómo estaba antes, porque si nació con el juicio insuficiente y hizo una demencia, que no es tan común, ¿no? Porque en general, para que haya una demencia, en general tiene que haber tenido, los pacientes con debilidad mental generalmente no viven tanto tiempo, ¿no? Me parece que ahí sería medio raro verlo. En principio sería así, una persona que tiene juicio conservado y se debilita, ¿no? Y pierde esa capacidad adjudicativa. Después vemos el desviado, que es el que ya sería no cuantitativa, sino cualitativa, ¿no? Que es lo que vimos recién con la psicosis, que por medio de una idea alterada, una idea patológica, un error patológico, ese juicio se altera, se perturba, como decía cuando hablábamos en el concepto de ideación delirante. Y como dice ahí recién, dice ahí, genera una intensa carga afectiva, que es lo que veníamos viendo que condiciona de alguna manera el juicio, ¿no? Debido a una interferencia debido a la interferencia de una intensa carga afectiva. Por ejemplo, en la interpretación delirante, podemos decir, el paciente dice, veo las ventanas semicerradas porque me están persiguiendo. Digamos, llega a un juicio desviado. Por eso antes le dijimos que la idea delirante es producto de un juicio desviado. ¿Por qué? Porque no arriba a ve lo que hay, observa, como explicó Hernán, pero la conclusión
la conclusión como juicio es errada, ¿sí? Entonces, ahí tienen esa cuestión. Había un médico en mi hospital que decía, hay alguna gente que nunca llegó al juicio adecuado, de lo insuficiente al debilitado. Y otra cosa que se ve en el juicio suspendido es por la fatiga, ¿no? ¿Vieron cuando uno tiene que tomar una decisión, está en una reunión y dice, no, che, mejor esto lo decidimos mañana, ¿no? Lo decidimos mañana porque, un instante, te llamo en 5, te llamo en 5. Entonces, porque la persona se da cuenta que por el cansancio no va a tomar la decisión correcta. Entonces, la misma persona puede advertir que está con el juicio, no con el juicio con respecto a cuál es el norte y el sur, ¿me entienden? Sino algo que tiene que llegar a una conclusión delicada que la fatiga puede transitoriamente, porque el juicio suspendido es la transitoriedad de la imposibilidad de arribar a una buena conclusión. Y eso lo podemos tener también por una cuestión de fatiga. Bueno, miren, a continuación aparece pensamiento, ¿no? Bueno, está raciocinio, que también, porque ideación, raciocinio, juicio, pensamiento están muy articulados. Cuando aparece el pensamiento, él ahí sí lo toma, y lo toma más como lo abstracto que vimos nosotros antes para la ideación, más conceptualizado, porque dice es más jerarquizada manifestación de la mente, ¿no? El pensamiento. En cambio, las ideas podían ser mágicas, concretas, obsesivas, delirantes. Las ideas son como pueden ser un poquito cachivache de todo tipo. En cambio, cuando él toma pensamiento, ya lo toma más epistémicamente, ya lo toma como una, ¿cómo se llama eso, Marcos, que dicen los psiquiatras? Como las, no sé qué, las funciones psíquicas superiores, ¿no? Sí. Muy bien, las funciones psíquicas superiores. Entonces toma esto del pensamiento, a diferencia de la ideación, la toma justamente como la idea más abstracta, más intelectual. Y lo que vamos a ver, pero la semana que viene, porque ahora no vamos a llegar, es algo que es muy importante, que es ver las alteraciones del pensamiento que justamente se parecen a lo que hemos visto en la ideación, como aceleración, retardo, prolijidad, perseverancia, interceptación que aparece en la psicosis. Hay alteraciones del curso y del contenido, pero esto vamos a terminar de verlo la semana que viene. ¿Qué les parece? Porque tengo que atender otras cuestiones y ya es la hora correspondiente pasadas. Bueno, les mando un saludo cordial, estudien, y mañana tienen el práctico y el miércoles nos reuniremos con los que así corresponda en el taller de habilidades clínicas. Bueno, gracias Julieta por estar ahí. Profesora, ¿Qué? ¿cuándo van a publicar quién tendría que ir por los grupos? Porque, por ejemplo, yo estoy en grupo de 6, pero bueno, de D, por ejemplo, hay 6. ¿Cuándo publican eso del tema de cada uno? De la película de Bambi. Para, que hay una interferencia. Bueno, mira, lo publicaremos a la... Bueno. Está hablando Clara. Sí. Porque es así, publicaron, por ejemplo, cada semana, por ejemplo, no sé, esta semana grupo D, perfecto, pero no dentro del D. De la película de Bambi. ¿Qué grupo? De la película. Del D. Pará un poquito que voy a dejar de grabar, porque voy a dejar de grabar, porque hay mucha interferencia del ruido ambiente, no puede, no, espera un poquitito, perdón. Espera un poquitito. Esto, sí. Les vamos a enviar la lista. Te pido, por favor, si sos tan amable, bajar el micrófono. Sí. Bueno, para ir terminando la clase, nos vemos el lunes próximo, mañana en el práctico, y las listas de cómo deben concurrir los miércoles las vamos a dar en el transcurso del día de hoy y mañana, ¿sí? Lo antes que podamos vamos a publicar las listas. Les mando un saludo cordial.